mayor desafío de un arquitecto no se reduce al logro de un buen diseño. En el contexto del cambio climático, la mayor meta es construir un futuro más sostenible, ya que edificar provoca más gases de efecto invernadero que el tráfico. Se necesita un gran cambio en los procesos de fabricación de los materiales de construcción, porque la arquitectura y el cambio climático hoy van de la mano. Ya no se puede empezar la casa por el tejado. Los cimientos para un futuro más sostenible comienzan con la enseñanza, las prácticas y la transmisión de conocimientos. En este programa no hablaremos tanto de los progresos de la innovación, sino más bien de proyectos que utilizan técnicas naturales y materiales antiguos con una mirada diferente. Bienvenidos a Eco Latinoamérica con estos temas. La Casa Bioclimática Funcener en Bogotá, un ejemplo de buenas prácticas urbanas para mitigar los efectos del cambio climático. Bioconstrucción en Uruguay. Veremos cómo levantar una casa eficiente y ecológica utilizando materiales naturales. En Bolivia, nuestra ecoheroína de hoy recicla latas de aluminio para fabricar todo tipo de accesorios del hogar. Quienes traspasen el umbral de esta casa bioclimática no quedarán indiferentes. Se llama Funcener, un espacio lúdico didáctico que muestra a través de su arquitectura sostenible y concursos y talleres como implementar las energías renovables en la vida cotidiana. Una fundación sin ánimo de lucro que nació de la necesidad de adaptarse al cambio climático y acabó convirtiéndose en un oasis urbano. Esta sede bioclimática funciona con energía eólica, energía solar, agua de lluvia recolectada, agricultura vertical y otros mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales. Los profesionales y especialistas que la promueven han sido reconocidos dentro y fuera de Colombia. Ellos nos abren hoy las puertas. Una casa con arquitectura bioclimática en la que en su interior crecen cientos de plantas que purifican el aire y alimentan a sus pobladores, con un estanque donde peces de colores nadan en aguas recolectadas y recicladas de las lluvias, que utiliza el sol y el viento para generar su propia electricidad. Es la Casa Funcener, en el corazón de Bogotá, un centro de entrenamiento en energías renovables. Funcener nace como una necesidad perentoria de entender el cambio climático desde prácticas puntuales. Funcener es una casa viviente donde mostramos con prácticas puntuales cómo se deben entender los conceptos de ciudades verdes y ciudades sostenibles. La crisis climática obliga a replantear la forma en que construimos y habitamos nuestras ciudades. Desde esta casa, Edward y su equipo buscan demostrar que se puede generar una arquitectura amigable con el medio ambiente partiendo de las posturas de escuelas arquitectónicas alemanas. El reto inicial de conocer cómo desarrollar una casa bioclimática en una ciudad tan polutada y tan poblada como lo es Bogotá nos implicó un trabajo de investigación al equipo de la organización. Y una de las academias que más nos llamó la atención fue la intervención que tuvo en este movimiento de arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible de la Escuela de Kassel en Alemania. La institución germana promueve técnicas de construcción biosostenibles de bajo costo, el uso de materiales naturales como barro y bambú, con un mínimo impacto ambiental y que se integran de una forma natural con el entorno. Tesis que han llegado a la Academia Colombiana y que comienzan a ser adaptadas a las necesidades urbanísticas de la ciudad y el país, en el contexto climático, como lo explica Andrés Pinzón. Hoy en día el bioclimático tiene bastante pertinencia porque hay ahora más datos, hay más información que nos está indicando que lo que está sucediendo con las inundaciones, con las olas de calor, con los vendavales, con otra serie de eventos naturales se va a incrementar y va a ser más frecuente y sus efectos van a ser más fuertes. En nuestro territorio, en Colombia, estamos propensos, somos vulnerables a esos cambios, entonces lo bioclimático tiene que prever ese futuro. Este modelo de arquitectura busca ser amigable con el medio ambiente, no solo a través del diseño de edificaciones que aprovechen las condiciones climáticas de su entorno, sino también a través del uso de materiales que reduzcan la huella de carbono de la construcción. Está el bareque, está la arquitectura en tierra, está la madera. El aguado es una alternativa para que tú, de exploración, ¿sí?
una alternativa de origen natural que con una técnica apropiada, con un conocimiento, puede llegar a desarrollarse en construcciones de pequeño formato. La guadua es precisamente uno de los materiales predominantes con la que fue restaurada la casa Funcener, dados sus múltiples beneficios. Es un producto que está considerado como el acero vegetal, es un material que es de fácil renovación, es un material que crece entre los 5, 6, 7 años después de sembrada y que durante ese ciclo no solamente presta un servicio ambiental como es recuperación de aguas, oxígeno, producción de otros materiales, sino que ya en el aspecto constructivo es un material que nos da mucha perspectiva y mitiga muchísimo la huella y el impacto ecológico sobre esa demanda de viviendas en el mundo. En esta casa se imparten cursos de bioconstrucción con materiales como la madera, la piedra y la guadua, y el uso e implementación de sistemas de energía eólica y solar. Además, agroecología con huertas y cultivos con abonos naturales libres de químicos y diseño de muros verdes con sistemas de riego provenientes de aguas de lluvia. Para que bogotanos de todas las edades adquieran hábitos para llevar vidas más amigables con la naturaleza. El día de hoy me gustaría que los niños se fueran como con ideas más claras y cercanas sobre qué es la energía limpia, porque lo vemos como una idea muy lejana, así como si uno no pudiera tener, digamos que una responsabilidad real todos los días. Es muy lindo ver cómo se está cambiando un poco la mentalidad, como ellos ya conocen qué son las energías renovables, como ellos ya saben por qué es importante, así sean muy chiquitos, como se les nota como el interés de aplicarlo, y yo creo que este lugar es un muy buen lugar para que ellos vean que de verdad se puede aplicar. Que la naturaleza destaque como parte integral de la arquitectura no solo nos ayuda a mitigar la huella de carbono, sino que además genera beneficios para nuestra salud mental. Hay un concepto que se llama la biofilia y es ese amor por lo vegetal, y eso está demostrado que mejora el bienestar si es una oficina o si es un establecimiento educativo. Aquí invitamos a que la gente sueñe y que ese sueño se puede convertir en una realidad. En estos sistemas de arquitectura biodinámica y de arquitectura restaurativa, no es solamente la restauración de un inmueble, es la restauración de tu espíritu. Arquitectura bioclimática, una tendencia que busca transformar las ciudades y transformarnos a nosotros para mitigar el cambio climático, recordándonos que el cuidado del medio ambiente comienza en la propia casa. ¿Se animarían a bioconstruir su propia casa? Eso supondría levantar un hogar haciendo uso de materiales y técnicas naturales, pero no se trata solo de cumplir un sueño, sino de dar una respuesta práctica y ética a las cuestiones medioambientales y minimizar el impacto de la construcción en el ambiente. Un planteamiento que hoy cobra mucha importancia. Expertos en la bioconstrucción nos explican los beneficios de volver a la tierra. Nos vamos a Uruguay. Con las manos, paja y barro. Así puede construirse hoy en día una casa sostenible y de bajo costo. La bioconstrucción comienza a ganar terreno en Uruguay. Rosario Echevarne es una de las precursoras a nivel académico de la arquitectura en tierra, fomentándola desde la práctica. En realidad es diseñar y producir componentes constructivos a través de productos naturales, es decir, que tienen poco proceso de industrialización. Entonces, de esa manera no se genera polución al ambiente, me refiero sobre todo al dióxido de carbono en exceso, que se genera a través de la industria de la construcción, y no se consume demasiada energía. Se consume fundamentalmente energía humana. Después del agua, el hormigón es el material más utilizado en el planeta. La industria de la construcción utiliza el 40% de los recursos naturales globales y es responsable del 16% del consumo mundial de agua. Los materiales naturales son los que permiten contribuir a la detención del cambio climático negativo. Es decir, la industria de la construcción es el mayor contaminante junto con el automóvil. En Uruguay, a diferencia de otros países, no hay restricciones a la bioconstrucción. Aún así, fue un desafío lograr que se tomara en serio. Hace ya unos 25 años que se creó el Espacio Guaira, un proyecto de cooperación para la autoconstrucción en una zona rural de Montevideo.
La idea fue de Hugo Costa, un electricista que conoció la bioconstrucción cuando colaboró con el arquitecto alemán Heiner Peters, un referente mundial de la construcción en barro. Cuando volví al Uruguay me pareció que era lo que teníamos que hacer, era muy fácil el hacerlo. Entonces lo primero que hice fue ir a Escuela de la Construcción a proponerlo. Y me dijeron que los ladrillos eran muy baratos y que la construcción en tierra era una cosa de los hippies y que no era importante para Uruguay. Hoy, en la IEC, hay cursos de construcción en tierra. Entonces para mí es un avance, una cosa increíble, ¿no? Porque además está Rosario Echevarne dando esos cursos hoy. Te voy a mostrar, estos son los bloques de barro y paja que fabricamos. Rosario Echevarne está convencida de que hay que saber integrar el saber popular con el académico. Acá estamos en la Universidad del Trabajo del Uruguay, que es un centro que forma para multiplicidad de oficios. Acá dictamos el curso de bioconstrucción, en realidad se llama Introducción a la bioconstrucción, y los participantes aprenden a producir los componentes, los adobes, los bloques de tierra comprimida. El curso forma parte de la Cátedra UNESCO de Arquitectura en Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Los estudiantes se apropian rápidamente de la técnica y en su mayoría comienzan con proyectos personales. La bioconstrucción supone autoproducir materiales con insumos locales, lo que reduce significativamente los costos. Además, evita la demanda de componentes nuevos, reduciendo el impacto ambiental. En Uruguay, cada vez más personas optan por esta forma alternativa de construcción y cada vez más arquitectos acompañan los procesos. Yo me voy a construir mi casa, tengo ese deseo, ese proyecto, me gustaría comprar un terrenito. Creo que esto hace que tengamos una perspectiva que lo hace un poco más posible, viable. La arquitectura que hacemos los arquitectos es muy poca. El 90% de la obra construida es hecha por autoconstrucción. Pero lo cierto es que la bioconstrucción es un mercado incipiente. Cada vez hay una mayor demanda de casas sustentables en entornos urbanos. Martín Comas es arquitecto y representante en Uruguay de la certificación Passive House, un estándar alemán de máxima eficiencia energética. Nosotros construyendo con estos materiales que son naturales, de fotosíntesis, con fibras naturales, que son desechos de la industria alimenticia además, no solo dejamos de ser causantes de un problema, sino que además somos parte de la solución. Durante los 100 años que se use la casa, los clientes que usen esta casa van a estar en un ambiente saludable y con muy poco consumo energético. La bioconstrucción es más que una tendencia, quiere ser el futuro y construir un legado generacional. Pero para seguir creciendo y afianzarse, necesitará más promoción por parte del Estado. Solo así podrá llegar al ancho de la sociedad. Quien sí nos sorprende es la protagonista de nuestro próximo reportaje. María Gabriela Carapi consigue crear accesorios para el hogar con lo que otros botan como basura, las latas de aluminio. Y es que este metal no debe considerarse como un residuo, sino como una materia prima, ya que es uno de los materiales más reciclables del planeta. Mientras Gabriela colabora con el cuidado del medio ambiente a través de su emprendimiento, genera empleos en igualdad de género. Hola, soy María Gabriela Carapi, de profesión industrial. Lo que hago es la recolección de estas latas de aluminio que están contaminando el medio ambiente, los transformamos en accesorios para el hogar, reducimos la contaminación ambiental y soy de La Paz, Bolivia. La pasión por transformar y reciclar la tiene desde niña y la llevó a formarse en mecánica industrial. Yo he estado más metida en lo que son las cosas de los varones. Mi papá tenía una camioneta, tenía radios que no funcionaban y yo desde pequeña ya estaba ahí. Todo emprendimiento, todo inicio ha sido bien difícil.
Los malos hábitos de algunos viajeros motivaron a Gabriela a montar su propio emprendimiento y recoger latas de aluminio, un metal ideal para el reciclaje. Hay bastantes viajeros que van y lo van botando por la ventana al paso. Para nosotros es materia prima, la verdad. Estos residuos se los puede dar una nueva vida útil. Como podrán ver, hay otros que por deshacerse de ellos lo queman y estos nunca van a desaparecer porque tienen de 10 a 500 años nos dura su biodegradación. Botar la basura fuera de los contenedores hace que se disperse y llegue hasta el último rincón de los ecosistemas. Hemos visto bastantes residuos que están descomponiéndose en fuentes de agua, los cuales los animalitos en el área rural más que todo toman. Entonces hay muchos que se enferman, hay otros que se cortan la lengua. En su taller ubicado en Viacha recolecta, acopia y transforma residuos sólidos metálicos no ferrosos en accesorios, aplicando tecnologías limpias y seguras para cada uno de los procesos. Su baja densidad y alta resistencia a la corrosión hace que el aluminio sea el metal que más se use en el mundo, después del acero. Además, puede ser reciclado infinitas veces sin perder sus propiedades iniciales. Un ejemplo de su circularidad. Pasar el aluminio de su forma sólida a líquida es un proceso que demora 2 horas para formar lingotes y darle un nuevo uso. No es un trabajo fácil. Iván Caruani, esposo de Gabriela y parte del equipo, explica que el reciclaje permite ahorrar un 95% de la energía que se necesita para producir aluminio nuevo. Para producir aluminio a partir de un recurso natural como es la bauxita se requiere gran cantidad de agua. Para un solo kilo se requiere aproximadamente 100 litros de agua. Y en temas de energía eléctrica, para producir el mismo kilo de aluminio se requiere 16 kilowatts-hora. En la producción no pierden detalle. El diseño funcional de bisagras, jaladores de puertas y otros accesorios es importante. El trabajo que realizan genera un triple impacto ambiental, económico y laboral. Emplear a estas personas de la tercera edad, hombres y mujeres que se dedican a la recolección de diferentes tipos de residuos, pero ellos nos proveen a nosotros todo lo que es el aluminio. El toque final, color con pintura en polvo, ecoamigable. Latas, ollas viejas y residuos de aluminio ya tienen una segunda vida útil en manos de Gabriela. En 3 años de trabajo ya han creado más de 20 diseños. Evolución, línea sólida, entre ellas pueden observar lo que son los jaladores de puerta del estilo colonial y del estilo minimalista. Nos enfocamos en que sean ecoamigables, también que sean durables. Junto a su familia, Gabriela realiza campañas mensuales de recolección de aluminio generando empleos en igualdad de género. Un buen ejemplo de economía circular, donde se ahorra mucha energía y materias primas. Hablemos ahora de un material de construcción muy interesante y a la vez relativamente desconocido. Nos referimos al cáñamo, una variedad de la planta del cannabis. Durante décadas tuvo mala imagen provocada por los psicoactivos que contiene una planta de la misma familia, la marihuana. Hoy se le reconoce por ser un recurso natural y renovable, con sorprendentes propiedades. El regreso de una antigua planta adaptable a un mundo moderno. Veamos. Antiguamente, el cannabis era uno de los cultivos más comunes, y no por su efecto psicoactivo. Durante miles de años, la planta sirvió de alimento para animales y personas. El cultivo del cannabis data de hace 12.000 años en China. Luego se extendió por todo el mundo. Los marineros utilizaban las resistentes fibras de la planta para hacer sogas y velas, y llevaron las semillas a todas partes. Luego de la madera, el cannabis fue el segundo material más utilizado en los barcos. Su flor se utilizó medicinalmente, en prácticas espirituales o simplemente de manera recreativa. Pero la popularidad del cannabis terminó con las nuevas tecnologías. El algodón lo desplazó a la hora de fabricar tejidos. La madera sustituyó al cannabis en la producción de papel. Y las velas y las sogas pasaron a elaborarse con plásticos. Así el cannabis dejó de usarse. Hubo un espíritu de la época de prohibir las drogas recreativas.
Se bombardeó a la humanidad con el mensaje de que el cannabis era algo ilegal y muy malo. Pero los científicos están descubriendo poco a poco que el cannabis es mucho más versátil de lo que se sabía antes. Sus antiguos usos y los nuevos podrían contribuir a que diversas industrias contaminaran menos. Como en la construcción, responsable de casi el 40% de todas las emisiones de dióxido de carbono actuales. El cannabis podría ayudar a cambiar esto. Hasta ahora, la lana de cannabis se usaba como material aislante, pero cada vez más constructoras la utilizan para construir paredes y suelos. Como en este edificio de 12 plantas en Sudáfrica que se construyó con hormigón de cannabis. El hormigón de cannabis es una mezcla de cal y virutas de cannabis. La cal petrifica las fibras vegetales para que no se descompongan ni se rompan. El material es ligero y resistente. Además, es permeable y permite regular mejor la humedad y la temperatura. Las ventajas: menor consumo de energía, no se generan hongos y el ambiente es más natural. El hormigón de cannabis es resistente al fuego y a los terremotos gracias a su flexibilidad. También aísla del calor, el ruido y la humedad. Y si es necesario demoler la construcción, los escombros luego podrían ser usados como abono, porque el material es completamente orgánico. Los muros de hormigón de cannabis no solo producen menos dióxido de carbono que los de hormigón, sino que incluso lo absorben. Resta dióxido de carbono al generado en la producción y transporte del material. El aislamiento con fibra de cannabis acumula más de 50 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico. En comparación a eso, la producción de lana de vidrio para el aislamiento de muros emite más de 250 kilogramos de dióxido de carbono. Pero existe un problema. En una gran parte de países es complicado introducir un nuevo material de construcción. Tramitar los permisos lleva muchos años. Por eso el uso industrial del cannabis en la construcción no está extendido aún. Hay que darle una nueva oportunidad al cannabis y dejar de imponerle restricciones. Hay que liberarlo por completo para que las industrias puedan progresar. Porque si, por ejemplo, por un ínfimo 0,01% del componente psicoactivo que contiene se prohíbe construir con cannabis, la industria no avanzará nunca. El cannabis también ayuda a preservar los bosques. Hasta finales del siglo XIX, el papel se fabricaba con cannabis. Las primeras Biblias e incluso los borradores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos se escribieron en papel de cannabis. Hoy, sin embargo, la madera es la materia prima del papel y eso genera deforestación. Por año se pierde un área boscosa equivalente al tamaño de Portugal. El 15% de los árboles se destinan a la producción de papel. Se estima que la demanda mundial de papel se duplicará pronto a costa de los bosques, pero algunas empresas están recurriendo ya al cannabis para producir papel. La industria textil es como el Santo Grial, la liga de campeones de cualquier fibra. Pero la industria textil también es de las que más contamina. Para el algodón se usan muchos pesticidas tóxicos y se insumen grandes cantidades de agua. En una hectárea de cannabis se puede producir 2,5 veces más fibra que en una hectárea de algodón. En solo 3 o 5 meses, el cannabis puede crecer hasta 5 metros de altura. Esto no solo es mejor para el medio ambiente, sino que con sus fibras los tejidos son más duraderos. Pero hay un problema. Si queremos tener éxito introduciendo la fibra de cannabis en la industria textil, tenemos que lograr adaptarla a la tecnología actual. Si no, no prosperará, ya que reconvertir la maquinaria sería demasiado costoso. Algunas empresas e investigadores ya trabajan en este asunto. Existen procesos químicos y mecánicos de bajo impacto medioambiental que transforman las fibras de cannabis para que sean suaves como el algodón. Pero aún no existen procesos estandarizados. El uso de cannabis en la producción textil aún está en pañales. Un problema del cannabis que se extiende a otras industrias. Faltan aún procedimientos aprobados porque se ha investigado poco.
La normativa sigue siendo confusa y muy diferente en cada país. Esto y el hecho de que la marihuana esté prohibida en muchas partes desanima a los inversores. Pero el interés por el cannabis industrial va tímidamente en aumento. En 2021 la demanda alcanzó un valor de mercado de 4.000 millones de dólares y para 2030 podría alcanzar los 17.000 millones de dólares. Así se acaba nuestra emisión de hoy. Eco Latinoamérica se despide una semana más de ustedes, preparando ya los temas para la próxima emisión. Aquí estaremos esperándolos. No falten a nuestra cita semanal. En nombre de todo el equipo les enviamos un caluroso saludo. Les recuerdo que estamos presentes en las redes sociales y en la página web, donde podrán ver nuestros programas y contenidos siempre que lo deseen. Un saludo y cuídense.